Buenas noches, señoras y señores. Como siempre les digo, muy agradecido porque vean ustedes una televisión local, Canal 4 TV. Pues tenemos ese objetivo de intentar llevarles a ustedes pues mucha información de muchos temas. Yo en particular ya saben que hago un programa de salud durante hace más ya de 30 y tantos años y dar las gracias que me permitan seguir aquí, trayendo a los mejores especialistas que hay en Canarias. Y bueno, en eso estamos. Lo cierto es que hoy tenemos un tema muy interesante, una enfermedad prevalente, una enfermedad crónica, que yo en particular creo que es una pandemia en el mundo, que es la diabetes, que hemos ganado mucho terreno, que sabemos muchísimo, que los especialistas hoy saben muchas cosas y traigo a uno de los mejores. Afortunadamente está aquí en Canarias, que es don Javier Martínez, endocrinólogo, adjunto al servicio de endocrino del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, y además también trabaja en la Clínica San Roque, donde ustedes también pueden visitarles si algún paciente padece de esta enfermedad o de algo que tenga que ver con la endocrinología. Don Javier Martínez, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, les agradezco la invitación y aquí estoy dispuesto a seguir a sacar el programa adelante. Muchas gracias. Antes que nada me va a permitir, esta mañana me pasé casi 8 horas en el auditorio del Hospital Dr. Negrín y me gustaría comentarles que bueno, quiero dar las gracias tanto al doctor José Augusto Lorenzo como al doctor Iván Viruti por estar haciendo cosas muy interesantes en el Hospital Dr. Negrín. A veces digo que, bueno, la medicina pública, bajo mi percepción, había un pequeño parón en lo que se refiere al crecimiento porque teníamos una sanidad francamente buena. Y esta mañana me sorprendí porque han traído a uno de los mejores, a un cirujano alemán. Pude comprobar 2 cirugías en directo y se los comento porque creo que hay muy buena intención de seguir haciendo buena medicina y lo bueno hay que contarlo, ¿no? Y bueno, lo que se habló fue de unas jornadas quirúrgicas sobre abordaje anterior y cirugía de cadera del adulto joven y bueno, que creo que es importante que se reseñe para seguir por ese sendero del crecimiento y sobre todo la investigación. Doctor Martínez, usted de investigación sabe mucho, ¿no? Porque usted también son de los que está todo el día al loro con ese tema, ¿no? Bien, yo hice investigación hace ya unos cuantos años, llevo ya bastantes años dedicado únicamente a la práctica clínica, pero sí, dediqué unos años de mi vida cuando era más joven a la investigación y aunque ahora no trabajo activamente en ello, pues intento estar al tanto. Buena medicina en nuestros hospitales públicos, díganos algo sobre ese tema. Sí, la privada, ¿cómo se puede unir una cosa y la otra? Tenemos, yo creo, buena medicina, buena calidad de medicina, tanto en los hospitales públicos como en los hospitales privados. Pero hay diferencias también, porque yo creo que tenemos una medicina pública que tiene una excelente calidad, pero que tiene un gran problema, que es la demora, las listas de espera, lo lento que es todo, lo que se tarda en ser resolutivos con los pacientes. Y esto es algo que nosotros muchas veces hacemos lo que podemos, pero el sistema está completamente desbordado. En ese sentido, la medicina privada nos da muchísima más agilidad para poder resolver los problemas de la gente. Yo en el último programa hice una aseveración y me gustaría que usted me diera su reflexión, ya que usted de esto sabe mucho. Yo creo que deberíamos también de hacernos un seguro privado, porque tiene uno más acceso de esa forma a cuadros médicos en la privada y no hacer esas listas de espera. ¿O es que esto que estoy diciendo yo, usted está de acuerdo en esto? Bien, yo creo que las personas que se lo puedan permitir harían muy bien en esto, porque ya les digo, no es que la medicina pública no les vayan a atender bien, porque hay muy buenos profesionales y hay muy buena calidad de la medicina, pero muchas veces es este tiempo que se pierde y que se nos va la vida esperando las cosas, y esto con un seguro muchas veces podemos evitar estas esperas. Bien, esto que se me entienda, lo quiero decir, ya pagamos una seguridad social y aquellos que se puedan pagar un seguro privado, pues un tema a hablar con quien le pueda asesorar sobre el tema, cada uno que haga lo que crea que debe hacer. La endocrinología, ¿qué estudian ustedes? Así, a grandes rasgos. Endocrinología es la especialidad que se refiere a las hormonas. Entonces, son estas sustancias activas que produce nuestro organismo y que tienen una enorme diversidad de funciones y que, como todo en el organismo, puede funcionar mal. Entonces, la endocrinología es un campo muy amplio y muy diverso. Tratamos, por ejemplo, gran parte de nuestro esfuerzo lo dedicamos a la diabetes, en lo cual está implicada el efecto de una hormona, una de las más importantes y más conocidas, que es la insulina. También trabajamos en el campo de la obesidad, etcétera, tiroides, y bueno, sería muy largo, podríamos pasar aquí la hora contando
la cantidad de cosas a que nos dedicamos dentro de la endocrinología. Es un campo muy, muy diverso. Déjeme decir una cosa para ya entrar en la diabetes, si le parece, aunque también voy a tocar hoy un poco el tema de la hipertensión, porque estamos con uno de los que más sabe de ese tema, o sea, está súper al día. Oiga, estoy más gordo por la tiroides o por el tiroides. Eso lo suelo escuchar yo. ¿Eso tiene algún tiene una seriedad ese comentario o es...? Puede tenerlo. Puede tenerlo. Quiero decir, cuando la glándula tiroides funciona menos de lo que es debido, que es el hipotiroidismo, una de las consecuencias es que se tiende a aumentar de peso. Pero normalmente las grandes obesidades que vemos prácticamente nunca son consecuencia de esto. Quiero decir, el fallo del tiroides puede contribuir un poquito al exceso de peso que tengan algunas personas, pero es una salida fácil, ¿no? Decir, bueno, tengo tantos kilos de más por culpa del tiroides, cuando realmente es que no estoy haciendo las cosas como debo, ¿no? Esto es una excusa muy socorrida. Obsesión estar flaco, todo el mundo quiere estar flaco, o sea, se hace pingo y beneficios con el tema de perder peso, ¿no? Y es complicado perder peso. Mayoritariamente se hacen las cosas mal, ¿no? La gente quiere perder peso en una semana y eso no es posible. Es difícil perder peso. La teoría de perder peso es muy sencilla, ¿no? Pero en la práctica es muy difícil perder peso y es todavía más difícil mantener la pérdida de pesos. Es una lucha continua. ¿Usted recomienda, evidentemente, hay nutricionistas, pueden ser los que no son endocrinos los que se dedican a eso, ¿no? Son nutricionistas y... Hay todo tipo de profesionales y hay profesionales muy buenos. Y evidentemente la nutrición es el caballo de batalla número uno. Hay personas que necesitan algo más que una dieta y existe también cirugía y existen otros procedimientos, pero la dieta siempre es lo básico. Entonces, y bueno, pues hay dietas bien hechas, bien concebidas, aunque siempre es difícil hacer una dieta y cumplirla bien. Y luego también hay dietas que algunas personas recomiendan y que no son realmente saludables ni son efectivas a largo plazo. Pero una dieta bien llevada siempre es la base del tratamiento de una obesidad. Y antes de entrar en el tratamiento, sobre todo de la diabetes, que es de lo que vamos a hablar, suelen salir pastillas, o sea, recomendar pastillas en la televisión. Yo veo mucho, pierdo usted 2 kilos más, pierda no sé qué, ahí salen unas cosas. Yo no me creo absolutamente nada de eso. ¿Esas cosas qué opina usted como científico y como experto en la materia? Bueno, existen tratamientos. La verdad es que la historia de la medicación para la obesidad es una historia bastante desgraciada porque ha habido, aparte de que ha habido muchos infundios y muchas estafas y mucho engaño, ha habido cosas que aparentemente funcionaban y eran buenas y que luego se han ido retirando pues porque provocaban diferentes problemas, o problemas de depresión, o problemas del corazón, o otras consecuencias graves. Y la mayor parte de la medicación que ha ido saliendo se ha retirado por uno de estos motivos. Hay excepciones, hay algunos fármacos nuevos que parece que sí que dan buen resultado. Y hablamos de pastillas. Ahora tenemos alguna medicación para la obesidad que no se toma en pastillas, que son inyectables, pero que tenemos unos datos de seguridad con esta medicación muy buenos y que dan muy buen resultado. Ahora, la parte negativa que tiene este tipo de medicaciones que estoy refiriendo ahora, sí que la tiene, es una medicación que es muy costosa, muy cara y que no está financiada, con lo cual para muchas personas resulta prohibitiva. Está hablando de estas inyecciones que hay, que son tipo de como insulinas, ¿no? O sea... Realmente, aunque hay personas que lo confunden con insulina, no es insulina, aunque son análogos de una hormona endógena que se llama el GLP-1 o péptido semejante al glucagón tipo 1. Exacto. Que está implicado en la síntesis de insulina, pero estos fármacos, en los cuales ya tenemos una experiencia muy amplia en el tratamiento de la diabetes, porque sirven para tratar la diabetes tipo 2, pero además sabemos hace mucho tiempo que con estos fármacos se pierde bastante peso, porque disminuye el apetito, y que la gente consigue una pérdida de peso importante y consigue mantenerla bien. Entonces, últimamente, tenemos fármacos de esta misma familia que están aprobados para tratar la obesidad en personas que no son diabéticas y que pierden el peso bien, que son seguros, que metabólicamente funcionan muy bien, incluso les previenen el hacer una diabetes, cuando muchas de estas personas están en un riesgo alto de hacer una diabetes a corto plazo, y esto se previene muy bien con estos fármacos, pero como digo, tienen una barrera del precio que es bastante prohibitiva. Doctor Martínez, siempre hemos escuchado, o por lo menos hemos escuchado algunas veces, que en Canadá hay más diabéticos que en otros lados. Yo no sé si eso es cierto, si estudios epidemiológicos manifiestan que eso puede ser así, no es así, y si es así, ¿por qué razón en Canadá hay tantos diabéticos?
Bien, casi lo primero que tengo que decir es que no es así o es Vale. menos de lo que se ha dicho, porque es cierto, aquí en Canarias nuestro grupo hizo un estudio epidemiológico bien hecho, basado en la población general de una localidad, y encontramos una cantidad de diabéticos que en ese momento llamó la atención, pero no había muy pocos estudios comparables en otros lugares donde solamente se había estudiado población atendida, población que iba al médico, y entonces se quedaba oculta cantidad de personas que son diabéticas sin saberlo. Entonces, con el tiempo han ido saliendo estudios semejantes en otros lugares, y luego ha habido un estudio que se ha hecho a nivel nacional, el estudio diabetes, que he escrito con arroba, en plan moderno, con arroba y con puntito. Es un estudio muy importante que, bueno, nos revela que realmente no hay grandes diferencias y no estamos tan por encima de otras comunidades en cuanto al número de diabetes o el porcentaje de población que es diabética. Pero sí que tenemos diferencias, y que no son diferencias favorables, en el sentido de que en Canarias empezamos a tener la diabetes antes, con edades más jóvenes, y tenemos más tiempo para tener complicaciones de diabetes. Y una cosa que sabemos hace tiempo es que complicaciones de la diabetes, como la nefropatía, el tener que acabar en diálisis o en un trasplante renal, esto se ocurre con mucha más frecuencia que en otras comunidades. Y no porque tengamos mucha más diabetes, que tenemos prácticamente la misma o muy poquito más, sino porque empieza más temprano y porque progresa más deprisa. Ser diabético es un coñazo. La diabetes es una enfermedad crónica compleja. ¿Usted cree que se va a curar alguna vez? ¿Usted vislumbra, en base a las investigaciones y a los conocimientos que tiene usted, será una enfermedad que algún día le ganaremos terreno y se curará? Lo de curar la diabetes hoy en día es prácticamente una quimera. Entonces, quizá en el futuro sí que estemos hablando de ello, pero nos faltan muchos hervores para esto, ¿no? Y hay una cosa que yo he visto anunciado, sobre todo con técnicas quirúrgicas, que anuncian en tal, pues yo le opero y le curo usted la diabetes. Exacto. Bueno, esto hay que decir que no es así. Hoy por hoy no podemos hablar de curación de la diabetes prácticamente en ningún caso. Es cierto que este tipo de cirugías a personas diabéticas que tienen una gran obesidad se operan, se hacen un bypass del intestino, una reducción de estómago, una serie de técnicas quirúrgicas de diverso tipo, y mejoran muchísimo de su diabetes. Incluso pueden estar durante un tiempo prolongado con la glucosa, el azúcar bien controlado, sin necesidad de ponerse insulina o poniéndose mucho menos tratamiento, y pueden tener una remisión más o menos prolongada de su diabetes. Una remisión no es una curación, la diabetes sigue estando allí, está mucho mejor controlada, pero bueno, a largo plazo la diabetes tiende a volver. Y estas personas, además, para mantenerse en ese estado relativamente libres de su diabetes, pues tienen que cuidarse mucho. Y si no lo hacen, pues enseguida vuelve. Le voy a hacer una pregunta para hacernos la idea de que tener una diabetes hoy, una persona puede vivir muchísimos años con calidad de vida, pero muchísimos años. Todo dependerá de cómo se cuide y cómo haga las cosas. Oiga, ¿qué pasaba antes, hace 60, 70 años? ¿Los diabéticos se morían jóvenes? Bueno, lo que llamamos la diabetes tipo 1, la típica diabetes de los niños y los adolescentes, aunque puede darse a otras edades, pero son las edades prototípicas, tiene una complicación grave que es la cetoacidosis, que es una complicación que actualmente, o hace muchos años, que con la insulina, con los sueros, etcétera, etcétera, se suele resolver bastante bien, pero que antes de que tuviéramos estos medios era mortal. Era mortal prácticamente de necesidad, y entonces un diabético de este tipo duraba hasta que tenía su primera cetoacidosis, que normalmente era en un tiempo relativamente corto, o a lo mejor la diabetes directamente se presentaba con esta complicación, la cetoacidosis, y directamente el sujeto se iba al otro barrio. Claro, estamos hablando, esto cambió completamente hacía casi un siglo, estamos hablando de los años 20 del siglo pasado, cuando realmente se empezó a utilizar la insulina y a poder manejar estas complicaciones. Y bueno, pues poquito a poco le hemos ido ganando este terreno a la diabetes. Sabemos que hay un componente hereditario muy importante, ¿no? O sea, es una enfermedad hereditaria, ¿no? Bien, es cierto que una gran parte de los diabéticos que vemos tienen familiares, sobre todo familiares en primer grado, que son diabéticos, otros muchos no. O sea, la diabetes tiene un componente genético indudable, pero no es una enfermedad puramente genética. Muchas personas tienen una diabetes sin tener ningún familiar cercano diabético y viceversa.
Vamos a entender ahora, porque nos lo va a explicar el doctor Martínez, qué es la diabetes. Se lo tenía que haber preguntado la primera pregunta, pero cuando una persona se hace diabético, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Por qué se hace diabético? La diabetes no es una enfermedad única, es un conjunto de enfermedades que también tiene su diversidad. Todas las diabetes se caracterizan por un estado en el cual la glucosa, el azúcar, por entendernos, está elevada, está alta de una forma crónica, de una forma mantenida. Entonces, si nos vamos a los libros de texto, nos encontramos unas clasificaciones que hay cientos de causas de diabetes, pero el 90 y muchos % se resumen en dos, ¿no? Lo que llamamos diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 mencionaba antes, esta diabetes que típicamente empieza en personas jóvenes, muy jóvenes, niños, adolescentes, que desde el primer momento necesitan insulina y no pueden sobrevivir sin insulina. Y luego está la diabetes tipo 2, que es la mayoritaria en nuestra comunidad. El 85 al 90% de los diabéticos son diabéticos tipo 2, por lo menos. Y entonces la diabetes tipo 2 suele empezar en personas ya más maduritas, típicamente con más de 30 años. Es raro verlo en personas más jóvenes, aunque a veces sí lo vemos, sobre todo en jóvenes muy obesos. Pero va siendo mayor la incidencia de esta enfermedad cuando nos hacemos mayores y pues es mayoritaria en personas que ya tienen 50, 60 años o más. Esta diabetes típicamente no necesita insulina desde el primer momento. Se puede manejar inicialmente con cambios de estilo de vida, dieta, ejercicio, luego hacen falta medicaciones, típicamente medicaciones orales, la famosa metformina, otras que vamos añadiendo poquito a poco. Y pues muchas de estas personas con el tiempo llega un momento en que necesitan la insulina, que no pueden estar controlados sin insulina, pero no es algo que ocurre desde el primer momento con la diabetes tipo 1. Y como digo, con estas dos hemos cubierto casi todo el espectro, ¿no? Hoy hay formas muy minoritarias de diabetes, que es por otros motivos concretos, que hay muchísimos y que no vamos a entrar en ello ahora. Una enfermedad silente es aquella enfermedad que está, pero no da unos síntomas claros, y por lo tanto la pregunta sería, doctor Martínez, ¿puede estar ahora mismo muchas personas viendo este programa o caminando por Mesa y López o por Telde y ser diabéticos y no tener sintomatología, no saberlo? Claro, por supuesto, porque por lo menos la tercera parte de las personas diabéticas que tenemos en nuestra comunidad no tienen la menor idea de que lo son, porque nosotros decimos que el azúcar no duele, ¿no? Si una persona realmente, claro, si el azúcar está disparatadamente alta, hay los síntomas clásicos que, yo creo que gran parte de la población normal, no digo los médicos, conocen. Una persona a lo mejor que tiene mucha sed, que está continuamente yendo a orinar, al baño, etcétera, que tiene una serie de síntomas, puede pensar, pues lo mismo tengo azúcar, porque estos y una serie de signos que nos pueden hacer pensar en eso. Pero esto es cuando el azúcar está ya muy alto. Quiero decir que esto ocurre normalmente de años, pueden ser 5, 8 años, a veces más, de que el azúcar está alto, pero no tanto, y no estamos teniendo ningún síntoma. Porque, como digo, el azúcar no duele ni se nota, ¿no? Entonces, a veces nosotros decimos, si el azúcar doliera, otra cosa sería, ¿no? Porque entonces enseguida la gente vería la forma de controlarlo, haría los tratamientos como es debido, etcétera, etcétera. Pero como pasa desapercibido, nos está haciendo daño, nos está mirando por dentro y no nos damos cuenta. Oiga, yo no sé si hay estudios o ustedes por experiencia han llegado a esa conclusión. ¿El diabético tiene una tendencia más o la enfermedad produce el deseo más de comer dulce? ¿Hay alguna situación en la que por esa razón o está a nivel emocional, a nivel cerebro? No necesariamente. O sea, la diabetes no tiene por qué caracterizarse con un deseo de comer dulce. Pero hay una reacción psicológica que todos tenemos, claro, ¿no? Si nos prohíben el dulce, pues, es como todo lo que nos prohíben es lo que más nos motiva. Claro, Además, claro. Hay una cosa muy curiosa. Dicen, es que a los endocrinólogos y a las enfermeras de endocrinos siempre les están regalando dulces y bombones y tal. En cambio, a los gastroenterólogos, que van a los cirróticos, les están regalando whisky y ron, ¿no? No. Es una cosa que vemos, ¿no? Que la gente parece que valora más lo que le prohíben. Hay una cosa también que por pedagogía vamos a hacer la pregunta al doctor Martínez, porque es muy curioso, ¿eh? Todavía hay gente
y además creo que es un error, yo lo diré aquí el experto, el especialista. Yo es que tengo una azúcar buena, y como tengo una azúcar buena, las heridas se me curan. Oiga, ¿la diabetes tiene azúcar buena y azúcar mala? Bueno, azúcar no hay más que una, digamos, la glucosa alta. Pero usted lo habrá escuchado alta. Eso también. Sí, por supuesto, pero a lo mejor se están traspasando un concepto del colesterol bueno y el colesterol malo, mejor, que eso sí que tiene un sentido en medicina. Sí. Pero el azúcar puede estar alta por distintos motivos, pero el azúcar no hay más que una, y cuando el azúcar alta no hay azúcar buena. Otra cosa es que, como digo, la diabetes, no sé, este azúcar alto nos puede venir por diferentes motivos. Y entonces, bueno, pues no es lo mismo que sea una falta absoluta de insulina que tenemos en el organismo, que es lo que antes comentaba como diabetes tipo 1, que una falta relativa en el cual podemos sobrevivir sin esta insulina. Entonces, esto realmente no es que sea una diabetes que sea mejor, porque al final tenemos las mismas complicaciones y se pierden los mismos años de vida, pero aparentemente es más llevadero, sobre todo en las fases iniciales, pues que uno puede hacer su vida de una forma prácticamente sin darse cuenta, sin tenerse que estar pinchando todos los días, etcétera, y parece como que es menos. ¿Existe alguna forma de que usted a la hora, cuando habla con sus pacientes, de darle una vuelta a esto de la diabetes, de minimizar esto de la diabetes? ¿Se puede minimizar? O cuando se le hace un diagnóstico, cuando usted hace un diagnóstico a una persona y dice usted es diabética porque ya se ha hecho las pruebas que haya que hacer, ¿cómo se le dice esto para que la persona no se arruine desde lo negativo, ¿no? Diga, claro, ahora tengo esta enfermedad, vaya, sé quién la tiene y ha terminado muy mal, claro. O no sé qué, cosas de estas. La diabetes es un diagnóstico que es muy traumático para muchas personas, ¿no? Porque es como una sentencia que ya tienes para toda la vida. Pero a las personas hay que darle la información también, siendo realista, pero que intenten ver el vaso medio lleno más que medio vacío, porque la diabetes es algo que las personas tienen que asumir. O sea, lo que realmente no funciona es, bueno, yo como si no tuviera la diabetes, a ver si la diabetes hace como si yo no existiera, pero eso realmente no funciona así. Nosotros nos podemos tomar vacaciones de la diabetes, pero la diabetes nunca se toma vacaciones de nosotros. Entonces hay que enseñar a las personas a ser positivas sobre esto, decir, bueno, la diabetes tiene una serie de complicaciones y la diabetes estadísticamente reduce el tiempo de vida de las personas, típicamente entre 5 y 10 años, y además da una serie de complicaciones que reducen mucho la calidad de vida. Pero esto es una estadística y una persona motivada puede romper la estadística. Si una persona hace bien las cosas, se cuida, se sabe manejar, para empezar lleva un estilo de vida adecuado, creo que cumpliendo su dieta, su ejercicio, tomando la medicación tal como se la recomiendan, etcétera, y llevando bien la diabetes, puede tener una esperanza de vida igual que una persona que no sea diabética y puede evitar todas estas complicaciones o retrasarlas muchísimo. O sea que hay que aprender a vivir con la diabetes. Entonces, bueno, pues si nosotros sabemos manejar con la diabetes, también nos manejan mejor a nosotros. Un tema muy interesante es que, bueno, a mí con el doctor Martínez, que ya lo he entrevistado varias veces, siempre aprendo algo, ¿no? Pero él, yo creo que es flexible, y de esto también quiero hablar un poco hoy, de la flexibilidad de la enfermedad. Ya verán ustedes por dónde voy, porque es importante, pues, darse algún regalito respecto a la diabetes, ¿no? Yo le llamo regalito a que un diabético le apetece comerse un dulce. Usted como endocrinólogo, ¿qué nos puede enseñar sobre ese tema? O sea, nunca jamás, o a veces uno se puede dar una licencia, un cumpleaños, un día puntual, una persona que está haciendo bien las cosas. Eso se puede hacer, es hasta recomendable. Bueno, nunca digas nunca jamás, ¿no? Era una película de James Bond, si no recuerdo mal. Y bueno, pues en la vida siempre hay alguna excepción, ¿no? Tampoco quiero decir, esto de prohibir es un mensaje muy negativo. Entonces tenemos que enseñar a la gente a manejar esto. Personas, porque lo que hay que saber decir, no pruebes nunca un dulce, sino, bueno, no estés todos los días comiendo dulces, y el día que lo comes, pues apréndelo a manejar. Por ejemplo, las personas que están diabéticos tipo 1, que están manejando su insulina rápida, etcétera, pues los dulces no es lo más recomendable para ellos, pero ellos pueden aprender, pues, que en una circunstancia excepcional, que están celebrando esto y lo otro, pues que poniéndose a lo mejor
un poquito más de insulina ese día, o sabiendo contar la cantidad de hidratos de carbono que se van a tomar y sabiendo cuánto les va a subir esto el azúcar y cuánta insulina extra necesitan para compensarlo, pues pueden tomarse un día como excepción ese dulce sin que eso les suponga tener un subidón de azúcar. O sea que son cosas que podemos manejar, y bueno, pues que en la vida también hay la cuaresma y el carnaval, ¿no? Entonces hay que manejarlo todo, ¿no? Así es. Doctor Martínez, pedagogía respecto a la alimentación. Hoy nos venden una cantidad de productos que dicen que no tienen azúcar. Los enfermos diabéticos van a los supermercados y claro, como vean que aquello no tiene azúcar y demás, pues y a veces están tan dulces como los que tienen azúcar. Oiga, ¿estos alimentos se los puede tomar un diabético? ¿Usted qué nos va a decir sobre ese tema, ya para poner los puntos sobre las IES? Bueno, hay que hacer un máster realmente para interpretar a veces las etiquetas de la etiquetación de los alimentos. Una visión como Superman. Claro, pero sí, porque además suele ser una letra muy pequeña en la parte más escondida, pero realmente esto es algo que merece la pena saber. Para empezar, una cosa que muchas personas les engaña y les despista es lo del añadido. Esto no tiene azúcar añadido. Y es que, bueno, ya por la propia composición del alimento, a lo mejor sin que le añadan azúcar, pues ya tiene un montón, ¿no? Entonces luego, por otra parte, hay una serie de productos que se comercializan como especiales para diabéticos, que tienen un tipo de edulcorantes basados en sorbitoles, etcétera, que no suben de forma inmediata la glucosa, como sería el azúcar, pero que también deterioran el metabolismo de estas personas, les hacen subir los triglicéridos, metabólicamente no van bien este tipo de alimentos. Hay otro tipo de productos que yo es que tampoco que los recomiende especialmente, pero que son menos dañinos, son lo que circula como productos light, que no están especialmente pensados para diabéticos, sino para personas que no quieren engordar y que entonces tienen un tipo de edulcorantes que no son realmente formas de azúcar, sino son sustancias dulces, como la famosa sacarina, claro, el aspartamo, etcétera, etcétera, que por supuesto no suben el azúcar, pero tampoco nos engordan, tampoco nos aportan calorías, ni tienen este problema de los edulcorantes tipo que suelen llevar los productos para diabéticos, tipo sorbitol, etcétera. Entonces, bueno, esto dentro de unos límites se puede consumir sin demasiados problemas. Las colas, estas que dicen que van de cero y demás, ¿un diabético puede tomar eso? ¿O es mejor recomendarle, si algún día se tiene que tomar una cola, preferiblemente esa? ¿O eso no se debería tomar los diabéticos? Bueno, yo no soy muy fan, digamos, de los refrescos de este tipo en general, pero desde luego mucho mejor tomarse un refresco cero, un light, que tiene una cantidad de calorías muy cercano a cero, que claro, no tiene ningún tipo de azúcar porque está endulzado con aspartamo, con otra sustancia de este tipo que no es calórica, muchísimo mejor que un refresco normal endulzado con azúcar. Tiene unas cantidades de azúcar enormes, claro, y que esto a veces lo recomendamos tomarse un poquito de estas personas en el momento que tienen un bajón de azúcar, porque claro, realmente recuperan la glucosa muy rápido si están en pleno bajón con estos refrescos. Sí, esto nos dice qué es lo que ocurre cuando tomamos una cantidad grande sin tener el bajón. Lo que nos da es un subidón. Claro que sí. Hipoglucemia. La hipoglucemia es cuando tenemos el azúcar baja y produce unos efectos, y a veces hemos escuchado cosas de que es malo tener hipoglucemias, muchas hipoglucemias. ¿Qué es la hipoglucemia y por qué es malo tener muchas hipoglucemias? Bueno, yo diría que la hipoglucemia no es mala, es un desastre, es una catástrofe. ¿Ah, sí? Y es mucho peor de lo que pensábamos hace unos años, ¿no? Para empezar, la hipoglucemia es algo que deteriora muchísimo la calidad de vida de las personas, y a veces ni dándose cuenta, porque se pueden tener hipoglucemias durante el sueño y uno ni lo sabe, y luego pues duerme mal, tiene muy mala calidad de vida, las personas fatigadas, irritadas sin saber por qué. Luego, cuando un diabético tiene una hipoglucemia grave, es una experiencia que no olvida en la vida, porque es algo tremendamente desagradable, se pasa muy mal, y además esto pues deteriora mucho la calidad de vida, limita en el trabajo, sobre todo personas que pueden trabajos que puedan ser peligrosos, no digamos personas que conducen o que manejan determinados tipos de maquinaria, que trabajan en altura, etcétera. La cantidad de horas de trabajo que se pierden, el gasto que esto supone, pero
aparte las hipoglucemias es algo que deteriora mucho el funcionamiento de las personas mayores, que viven solas, por ejemplo, pues una bajada grave de azúcar puede ser catastrófica, que se marean, se caen, se rompe una cadera, esto cambia completamente la vida. Y luego sabemos de hace unos añitos que personas que ya, por ejemplo, tienen un problema del corazón, que han tenido problemas de infartos, de arritmias de este tipo, son especialmente sensibles a los efectos que tiene una hipoglucemia, porque una hipoglucemia es algo que nos desbarata toda la regulación del organismo. Y a veces sabemos, bueno, pues personas que vienen a lo mejor a urgencias con una bajada grave de azúcar, bueno, pues se les pone su tratamiento, su glucosa, a veces tiene que ser intravenosa o por la forma que sea más efectiva, y estas personas aparentemente se van a su casa perfectamente recuperadas y bien. Bueno, pues estas personas, si ya tienen un problema previo del corazón, tienen un riesgo muy alto de tener una muerte súbita en los pocos días o semanas siguientes, porque el corazón queda en un estado alterado, con tendencia a tener arritmias malignas, fibrilaciones, y bueno, pues nos podemos encontrar con que unos días, unas semanas después de este episodio, que aparentemente se ha recuperado bien y sin problemas, pues esta persona aparece muerta en la cama, ha tenido una arritmia grave durante el sueño y ahí se ha quedado. O sea que las personas que tienen bajadas graves de azúcar tienen una mortalidad muchísimo más alta que las que no lo tienen, y a veces esta mortalidad está un tanto escondida, que no la relacionamos claramente con estas bajadas de azúcar, pero está ahí. Entonces, doctor Martínez, ¿no ha dicho usted eso? ¿Es preferible tenerla un poquito alta antes que estar en hipoglucemia? Es preferible tenerla bien, ¿no? Ni alta, eso es lo ideal. Pero a veces hay que hacer un compromiso, porque no todas las personas son iguales. Hay personas que, bueno, pueden pagar el peaje de tener algunas hipoglucemias, personas que están en mejores condiciones, que tienen menos deterioro, que son más jóvenes, que no han tenido problemas del corazón, que tienen más años por delante para complicarse si están mal controladas, y que merece la pena ser un poquito más agresivo, aunque haya que pagar el peaje de algunas hipoglucemias. Y luego hay gente que es más mayor, que está más deteriorada, que vive sola, que tiene una fragilidad, que tiene una enfermedad previa del corazón o de otro tipo, que tiene una esperanza de vida más corta, donde la hipoglucemia puede ser mucho más catastrófica, donde los beneficios que vamos a obtener de un control estricto de la diabetes son menores, y donde, bueno, pues tenemos que abrir un poquito la mano en cuanto a tolerar unas glucosas algo más altas. Y de hecho es algo que ya desde hace unos, 10 años a esta parte está muy establecido, que el objetivo de control del azúcar, de la glucosa, no es el mismo para todo el mundo, no es el famoso 7% para todos, sino que hay que individualizarlo dependiendo de las circunstancias de la persona, de los años que lleve con la diabetes, de la edad, de las complicaciones que tenga, etcétera, etcétera. Una de las cosas que también solemos comentar entre las personas que no somos médicos y cuando hablamos de la diabetes, doctor Martínez, es que la gente dice esto, lo dice así a su manera, pero dicen, es que me he puesto nerviosa o nervioso y esto ha hecho que me suba el azúcar. Oiga, en verdad, un aumento, un estrés, esto de la adrenalina, las catecolaminas, ¿pueden aumentar por sí mismo el azúcar? Sin duda ninguna. ¿Por qué lo hace? Bueno, esto realmente es una reacción el que el organismo se está preparando, digamos, para enfrentarse a una situación, ¿no? Sí. En unos tiempos, digamos, mucho más primitivos, donde una situación de estrés, ¿qué salidas teníamos a un ataque, digamos, algo que nos provocara un estrés? Pues una de dos, o salir corriendo o enfrentarnos, pelearnos físicamente con aquello que nos estuviera agrediendo, que podía ser, yo qué sé, el ataque de un animal salvaje o lo que fuese. O un aumento de los impuestos. Bien, pero quiero decir, las circunstancias, digamos, primitivas en las que hemos solucionado, pues ante una situación de estrés teníamos las respuestas que requerían un consumo de energía física, huir o pelear. Claro. Y para esto necesitamos glucosa. Y el organismo, pues ante esta descarga de adrenalina, nos prepara para el combate o para la huida. Y para eso necesitamos disponer de un montón de energía. ¿Y esa energía qué es? Azúcar. El organismo libera ese azúcar para que tengamos esa energía. Pero claro, si ahora decimos,
Lo que nos estresa es la subida de los impuestos. Yo no me voy a librar de los impuestos ni por salir corriendo ni por pegarme con nadie, con lo cual, o sea, las fuentes de estrés que tenemos ahora en la vida moderna, que es tan complicada, son muy distintas de las que teníamos en la Edad de Piedra, y estas reacciones que nos liberan energía al organismo ya no nos sirven como nos servían en la Edad de Piedra, ¿no? Pero esto es curioso. Por ejemplo, un sujeto, el doctor William Cannon, que hace ya cosa de un siglo casi estudiaba estos fenómenos de la reducción de la glucosa y trabajaba con los remeros de estas famosas regatas de Oxford y Cambridge, unas personas muy atléticas, muy sanas, con la glucosa perfecta. Se encontraba, bueno, pues que cuando iban a empezar su regata y estaban antes de dar el primer golpe de remo, tenían unos niveles de glucosa de 180 a 200. Sí, pero bueno, y estos sujetos que tienen la glucosa en 80, en 70, ¿por qué de repente, simplemente el estarse preparando para este esfuerzo, el organismo, el cerebro ya nos dice, vas a necesitar toda la energía del mundo, pues a soltarla? Entonces, claro, esto cuando tenemos que ganar una regata nos es útil tener todo ese azúcar, pero en las circunstancias ordinarias de la vida, estas calenturas y estos estrés que tenemos, ese azúcar nos ayuda muy poco. Lo recomendable aquí, entonces, cuando sabemos que nos vamos a poner nerviosos, nos ponemos nerviosos ante una situación, me imagino que aquellas personas que son capaces de intentar relajarse, de intentar decir, no me voy a poner nervioso, claro, porque me va a subir el azúcar, e intentar saber algo de yoga o de meditación, puede ayudar. Claro, por supuesto. Claro, para nosotros es difícil. Oiga, pues no se ponga usted nervioso, ¿no? Claro, tómeselo con tranquilidad. Eso es un poco, mire, es tan como decir, bueno, adelgazar es muy fácil, coma menos y camine más. Ya está, sí. Eso es facilísimo de decir, ¿no? Decir, bueno, estoy muy... Pero bueno, hacerlo es mucho más difícil. Pero sin embargo, se pueden aprender técnicas de relajación, claro, yoga, cosas, incluso musicoterapia. Hay una serie de cosas que realmente nos pueden ayudar a mejorar, a manejar el estrés mejor y a no tener estas complicaciones que nos trae el estrés. ¿Qué unión hay entre personas que son diabéticas y la depresión? Porque las hay, ¿verdad? O sea, la diabetes, ¿por qué razón también produce una tendencia a la situación depresiva, a presentar alguna depresión en pacientes diabéticos? ¿Hay algún nexo ahí? Bueno, yo creo que esto es un círculo vicioso, y efectivamente la diabetes es una enfermedad muy compleja y muy frustrante. Claro. Que además, incluso personas que quieren hacer las cosas muy bien y que son bastante perfeccionistas, que hacen bien su dieta, que hacen bien su ejercicio, que se calculan sus raciones y todo esto, y se frustran porque la diabetes es difícil. Entonces depende de muchas cosas, y al cuidarlo y hacer bien las cosas nos ayuda, pero no siempre conseguimos unos resultados perfectos. Y eso es la gente que se cuida y que lo hace bien, no digamos la que no. Entonces, la diabetes sabemos que es algo que genera mucha frustración en las personas, y que, bueno, pues no es tan difícil comprender que estarse enfrentando a ese muro que es tan difícil de derribar, a las personas las lleve muchas veces a deprimirse. Por otra parte, una persona que está deprimida, pues lógicamente no va a manejar bien su diabetes, porque manejar bien la diabetes necesita un esfuerzo, necesita un estado de ánimo, y pues una persona que está deprimida en ese sentido se abandona. No hace la dieta, no camina, no se toma la medicación, no se la toma de aquella manera. Entonces su diabetes empeora. Y si su diabetes empeora, pues esto le deprime más. Este es un círculo vicioso que hay que cortar por alguna parte. Me quedan 4 minutos, debe ser que me queda hasta un poquito menos para terminar los primeros 45 minutos de este programa, que se me ha ido volando. Me imagino que usted también, ¿no? Es increíble esto en la televisión. Cuando puede irse el tiempo muy rápido, puede ser esto muy lento, ¿no? Todo en función de lo bien que vaya esto. Y yo creo que hoy estamos recibiendo muchísima información pedagógica de uno de los que más sabe de verdad en el tema de la diabetes, que es el doctor Martínez, y no estoy diciendo nada que no sea real. En estos 3 minutos voy a aprovechar para algo que creo que es muy importante, y es hablar de esta hormona. Ya lo decía el doctor Martínez, una hormona que los diabéticos, si no la tuvieran, la insulina, se morirían. Pero es que me parece que es tremendamente peligroso que muchas personas quieran jugar con esto, ¿no? Diciendo, puede dejar la insulina y tomarse no sé qué historia, la stevia, que es muy buena, y él seguramente nos preguntará algo del tema, pero los pacientes diabéticos que necesitan insulina, y vamos a hablar de eso. Doctor Martínez, ¿cómo es posible que hayan personas que puedan dejar el azúcar porque vienen y escuchan que... Dejar la insulina.
dejar la insulina, por ejemplo. ¿Eso es un disparate? ¿Disparate? Bueno, no siempre. Es decir, un diabético tipo 1 necesita insulina y punto final. Sí o sí. No, un diabético no tiene opción ninguna. Porque se muere si deja la insulina. Efectivamente. Entonces, un diabético tipo 2 que está ya poniéndose insulina no quiere decir necesariamente que ya tenga que tener insulina para toda la vida. Vale. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, una de las cosas más llamativas, y antes lo comentaba, las personas que son diabéticas y muy obesas y hacen una cirugía y pierden mucho peso, pues muchísimas de estas personas que estaban a lo mejor años poniéndose insulina, pues no quiere decir que se curen la diabetes, porque no se curan, pero de repente pueden estar sin insulina y pueden estar durante muchos años sin necesidad de ponerse la insulina. Y esto no solamente lo da la cirugía, nos lo da a lo mejor pues un planteamiento, un cambio bien hecho en el estilo de vida, o medicaciones que han ido saliendo y que disminuyen las necesidades de insulina y que ocasionalmente, no es la regla, pero ocasionalmente a personas que estaban ya con insulina pues se pueden controlar bien sin insulina con estas otras medicaciones, pero esto siempre exige un esfuerzo y un cumplimiento por parte del paciente de lo básico, ¿no? De hacer bien la dieta, hacer el ejercicio, hacer las cosas bien. Y esto quiere decir, el ponerse un diabético tipo 2 y ponerse la insulina no es una sentencia para toda la vida, es algo que igual que se pone a veces se puede quitar. Otra de las cosas que escuchamos y que se ha escuchado mucho y que da mucho miedo es que la insulina nos puede dejar ciego. Díganos algo de esto. Bueno, esto es una de esas grandes mentiras que, como casi todas las grandes mentiras, tiene una parte muy chiquitita de verdad. Porque en personas que están con un control muy malo, porque están necesitando la insulina desde hace mucho tiempo y no se les pone la insulina cuando realmente se tenía que poner, y de repente cuando ya están muy deterioradas se les pone insulina y se controla muy rápido esta situación, pues desgraciadamente se observa que algunas de estas personas deterioran el daño que tienen en su vista por la retinopatía. Entonces, esta afirmación tiene una parte muy, muy pequeña de verdad. Pero vamos a la parte de mentira, que es con muchísimo la más predominante. La insulina nos ayuda a controlar muchísimo mejor el azúcar, y muchas veces la única forma de controlar el azúcar. Y entonces es este azúcar lo que realmente nos está dañando la vista. Y el tener un buen control a base de la insulina, si es necesaria, es lo que va a hacer que estas complicaciones de la vista no se presenten o se presenten muchísimo más tarde. Entonces es muchísimo más la ceguera o el daño en el ojo que vamos a evitar con la insulina que el que vamos a provocar. Es una desproporción como de 1 a 100, digamos, claro, o más. Entonces no nos fijemos en la gotita, fijémonos en el resto del vaso. Bien, que estamos con el doctor don Javier Martínez, nos vamos a ir a publicidad, hemos cubierto los 45 minutos, en un momentito volvemos a estar con ustedes y nos queda mucho tema de la diabetes, daremos un salto a la hipertensión porque merece la pena la presencia hoy aquí del doctor Martínez, que hablemos también del asesino silencioso, como se le suele llamar a la hipertensión. Volvemos enseguida.